tema del manejo del coronavirus y eso hacer la comparación con esa rueda de prensa en la que el ministro de Salud Pública, digo yo, no pudo ser más sincero, aunque tuvo algunos lapsus medio extraños. Y lo que nos compartía ese amigo sobre tomando como premisa la realidad de China respecto al tratamiento de la crisis de la pandemia, que aunque sigue la movilidad de su gente por la persistencia del problema, bueno, pues ya empezaron más o menos a salir a las calles algunas personas en el epicentro de inicio de esta pandemia que fue en Wuhan. Eso quiere decir entonces que si China requirió 4 meses para salir más o menos de la crisis, de manera relativa, porque de manera absoluta todavía, República Dominicana, bueno, nos quedan un mínimo de 3 meses de crisis o quizás más tiempo para nosotros empezar a salir del tema del coronavirus, porque el balance que tenemos no es predecible. Si en China como manejaron las cosas, eso es así, entonces bueno, qué mal. Y los apuntes que hacía, los cálculos que hacía respecto a las pruebas, por ejemplo, que es el punto más vulnerable que nosotros tenemos realizado, están en el orden del 0.00071% de la población, ¿no? Y más el 30% que han salido positivas, eso entonces da un indicativo de que aproximadamente cerca de 3 millones de dominicanos pudieran resultar infectados si no se descubre la vacuna a tiempo. Ay, mi madre. O sea que si el promedio de muerte es de 5%, como mismo dejan claramente establecido los mismos boletines del Ministerio de Salud Pública, eso significa que nosotros podríamos llegar a tener 150,000 muertos cuando termine la pandemia, y eso requeriría entonces los servicios médicos del 15% de los afectados, que serían unos 450,000 personas, por lo que nosotros obviamente no estamos en capacidad entonces para poder enfrentar esa situación. Por todos esos cálculos, entonces, a nosotros no nos queda más remedio que empezar a cuidarnos, como mismo dice el propio ministro de Salud Pública en esas declaraciones que les compartía, y que yo dije no había sido tan sincero el ministro en unas declaraciones como en esos datos que nos ofrecía a nosotros, cuando hablaba el señor de que nosotros no tenemos la cantidad de pruebas suficientes ni la capacidad para hacer todas las pruebas necesarias del COVID-19. Eso significa que de 9,275 aproximadamente pruebas hechas, tenemos que 2,300 aproximadamente son confirmadas y unas 6,000 y pico han sido rechazadas. Imagínese usted el total que te da de pruebas. Si este señor dice que las pruebas para el COVID no son suficientes, lo acaba de decir ya el mismo ministro de Salud Pública. Y si usted tiene síntomas por su cuenta, aléjese, procúrese, váyase, hágase incluso lo manda, hágase una tomografía, hágase una radiografía de los pulmones, porque con el sistema de salud, señores, usted no cuenta. No obstante, dice el ministro de Salud Pública, recuerda entonces algunas pruebas donadas, de las que de manera selectiva solamente recordaba un solo nombre de los donantes, los otros los olvidó, un lapsus simplemente. Pero cuando te habla de ese porcentaje de la cantidad de fallecidos, que no es directamente proporcional con la realidad de los infectados, sino a la cantidad de pruebas realizadas, también de hecho te está advirtiendo el ministro de Salud Pública que los datos, te está admitiendo los subregistros de los que tantos hemos hablado, unos subregistros que en proyecciones, con los datos también que se han ofrecido, pudieran entonces alcanzarte la triplicación, si es válido el término, de los números que te ha dado entonces el Ministerio de Salud Pública. Si eso es así, entonces... Por lo menos duplicados. Por lo menos duplicado, y como quiera, duplicado es mucho. Eso nos da a nosotros, nos coloca entonces en un lugar preeminente en toda la región, mi querido Jesús, Marcos. 346,000 estaríamos hablando. Respecto, claro, de los demás países. No que más. Si tú te pones y haces una comparación, por ejemplo, con países como Costa Rica, que
pudiera hacerse perfectamente en términos de lo que son las cifras de crecimiento que aquí se han estado exhibiendo y la cantidad de contagiados, las pruebas hechas, la letalidad, entonces nosotros estamos muy mal. Porque respecto a América Latina, que tiene un 1% de letalidad, nosotros estamos en el orden del 5%. Y ya sea por las razones políticas o ya sea por las razones económicas, lo cierto es, y está a la vista de todos, y lo confirma el mismo ministro de Salud Pública, que el gobierno parece que no ha manejado la crisis generada por el coronavirus con la competencia que correspondería y que la enfermedad ha pasado a ser entonces de ser sanitaria, de pronta solución, a un problema que va para largo sin solución a corto plazo. 346 muertos, si duplicamos nada más. Claro, a menos que aparezca una vacuna en China, en Estados Unidos, en Cuba, en Europa, o en cualquiera de esos países donde trabajan afanosamente en los laboratorios. Carga con una gran responsabilidad en este caso, gústele o no a muchos, el presidente Danilo Medina, por no actuar prontamente y dejar que un tiempo de vida muy precioso y recuperable pudiera transcurrir sin tomar las medidas drásticas que aconsejaban las circunstancias, como lo hizo China, por ejemplo, como lo están haciendo otros países, pero no digamos nosotros esos países del primer mundo, otros países también de América Latina que actuaron un poquito más rápido en el tema de la prevención. Hemos dicho siempre que aquí se ha estado manejando mucho más el tema de la reacción que el tema de la prevención y ahora aún después de esa necesaria convocatoria y disposición de líderes aquí, no solamente políticos, de tratar de, bueno, a través de esa política pública, porque no hay otra que podamos hacerlo, que podamos implementar para resolver el problema, tratar de nuclearse. Igual también sigue como el llanero solitario el gobierno, uno no sabe por qué. Entonces, se creyó que el COVID-19, no sé, y especulo, sería una gran excusa para ganar popularidad política. Y si eso es así, pues yo creo que fue un fracaso terrible. Porque además de fracasar en esos intentos, si es así, también se ha fracasado entonces la lucha real. Se le ha entregado entonces que ¿por dónde anda la jefatura del gobierno? ¿Dónde está el presidente Danilo Medina? La gente necesita al presidente más cerca, necesita más contacto, necesita más permanencia, necesita estar más atento a través de los medios de comunicación, sentir. Parece ser que las autoridades no se prepararon para combatir la pandemia, no se han abastecido de los insumos, de los equipos, de los medicamentos necesarios, y ese estado de sección del que nosotros hemos estado hablando y el mentado toque de queda, parece que para lo único que han servido es, por un lado, para aumentar el pánico, por otro lado, para los negocios también, que ya los escándalos los hemos visto de algunos funcionarios irrelacionados, como hemos dicho, y entonces, bueno, desde un principio, las principales figuras políticas, empresariales, profesionales han señalado que el COVID no se podía politizar, que ese no era un problema solo del gobierno, que eso es un problema del país, que es un problema nacional, que es un problema que nos convoca a todos, razón por la cual todos estaban dispuestos a colaborar. Pero parece ser que desde el gobierno hay una especie de empecinamiento de actuar solo. Y solo no vamos nosotros a salir de esta situación. Por eso es que estamos nosotros respecto a los demás países de la región en condiciones de muchas desventajas. Entonces, si el presidente de la República no actúa en esa dirección de la que han estado planteando muchos líderes, no solo políticos, repito, y señores, si las intenciones son políticas, si las limitaciones son económicas, si la decisión es de hacer negocio y no se pone en cuarentena todas esas pretensiones, yo creo que nosotros vamos transitando hacia un camino incierto en República Dominicana respecto a lo que ha estado pasando en otros países de América Latina. ¡Llévatela!